Hola, ¿qué tal hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul? Bienvenidos a una nueva clase de Escuela Dominical, donde seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ya varios meses y semanas también estudiando este maravilloso libro. Hoy nos toca concluir con la última clase del tema, la aplicación histórica de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos ya hablado de 4 iglesias del Apocalipsis, hicimos una revisión de lo que significa la aplicación histórica, doctrinal y personal, y hemos estado bastantes semanas ya hablando de la aplicación histórica, cómo desarrollar una buena aplicación histórica, y también hemos hecho el ejercicio de analizar y hacer la aplicación histórica al capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy nos queda la última clase, hermanos. Bienvenidos todos y les invito a que oremos al Señor para que nos ayude, nos abra nuestra cabeza y nos ayude a entender el Espíritu Santo. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por que tenemos la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos los medios, los recursos para hacerlo, Padre Santo. Y también tenemos lo más importante, que es el Espíritu Santo, que nos enseña, Padre Celestial. Así que te pido en esta hora que nos ayudes a que tengamos una buena clase, que no tengamos interrupciones en lo posible, Señor, y que se nos pueda abrir nuestra mente, nuestros ojos espirituales, Señor, para poder cumplir tu palabra, Señor. No solamente llenarnos de conocimiento intelectual de la Biblia, Señor, sino que de ganas también de cumplirla, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía que esta es la última clase. Va a ser un poco más breve porque nos quedan solamente 3 eh, iglesias de 7 por analizar. ¿Ok? Día 13 de noviembre, hoy. Bueno, usted sabe que esto está grabado, así que no es el 13 para mí. No le voy a decir qué día grabé. Cualquier cosa, hermanos, preguntas o comentarios, usted puede enviarlas acá y con gusto le vamos a contestar. Bien. El mismo anuncio de la semana pasada, se viene el campamento de Aculeo, el campamento de nuestra iglesia, que se hace en Aculeo. Para los que lo conocen, bueno, ustedes ya saben lo que va. Para los que no lo conocen, es un lugar muy lindo, donde nos permite tener reuniones, juegos, entretenernos, divertirnos, crecer espiritualmente y vivir la vida cristiana una semana completa en el cielo, entre comillas. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser eso? Del 20 al 24 de febrero, para que vaya viendo el tema de sus vacaciones y todo lo demás. Y como dice el eslogan de este año, o del próximo año mejor dicho, súmate. No te quedes fuera y súmate. Bien, ¿qué tenemos acá? La agenda. Hemos revisado las 3 aplicaciones, lo discutimos semanas atrás. Eh, Usted puede ir a los videos anteriores para revisarlo si es que tiene alguna duda. Eh, También ya comenzamos a hacer la aplicación histórica de Apocalipsis 2 y 3. Pasamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hoy vamos a concluir esta clase, como les decía, con la aplicación histórica de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. ¿Ok? Acá recordatorio de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Recordatorios, más recordatorios, más recordatorios. Y bueno, recordatorio también, pero cuando ya empezamos a ver los mapas de la aplicación histórica, se tornó un poco más interesante también hacer una aplicación histórica con mapas, ¿sí? Pérgamo, recordatorio, Tiatira, recordatorio, y acá el mapita de Tiatira. Y bien, hoy comenzamos con la iglesia de Sardis. Recuérdese, estamos en el punto acá, la aplicación histórica de Apocalipsis 2 y 3. Le pido que me acompañe a Apocalipsis 3, del 1 al 6. Leamos esta porción. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, estamos hablando de Sardis, la quinta iglesia del Apocalipsis, de la cual estamos haciendo la aplicación histórica. Y acá quiero recordarle, hermanos, que no nos estamos metiendo en doctrina ni en aplicaciones personales. Estamos siendo rigurosos en el estudio de la aplicación histórica. Por lo tanto, todo lo que digamos es historia, ya sea historia bíblica o historia secular. ¿Por qué historia secular? Porque es una forma de demostrar que la Biblia es veraz, incluso en lo secular, digamos. Cualquier cosa que aparezca en la Biblia, hermanos, nosotros lo podemos ir a mirar en la historia secular, y nos vamos a dar cuenta de que existe o existió tal cosa. ¿Ok? Por lo tanto, esa advertencia que quería hacerle nuevamente, solamente estamos hablando de aplicación histórica. Acá no estamos hablando del futuro, no estamos hablando de los eventos futuros, sino que solamente estamos siendo estrictos en la aplicación histórica. Bien, entonces, dicho esto, Sardis, la iglesia sin fruto. Este es como un título que se le da a esta iglesia de Sardis, o más que el título, es el contexto de lo que habla esta porción. ¿Ok? Es la iglesia sin frutos. Bien, ahora nos metemos en la historia. Sardis quedaba al sur de Tiatira y al este de Esmirna, de la iglesia de Tiatira y de la iglesia de Esmirna, que están ubicadas en Asia Menor, que son las iglesias del Apocalipsis. A esta altura usted no se debería preguntar qué es Tiatira o qué es Esmirna. A esta altura usted ya debería saber que son iglesias de las cuales el Señor les envió cartas por medio de Juan, ¿sí? En el Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir de Sardis? Era una ciudad capital de la región y gozaba de mucha riqueza durante el primer siglo. ¿Ok? ¿Por qué primer siglo? Porque acuérdese que después de Cristo comienza el primer siglo. Bien, y segundo siglo y tercer siglo, es para ubicarlo un poquito a usted. Según el versículo 1, lo vamos a leer, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así de lapidario, hermanos, lo que dice el versículo acá. Según el versículo 1, esta iglesia tenía un nombre de que vivía, podemos decir que era una iglesia cristiana, pero por falta de fruto, según lo que dice el mismo contexto de lo que nosotros acabamos de leer, era una iglesia muerta. Bien, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bien, ¿qué podemos dilucidar de esto? Lo primero, había unos pocos cristianos. Fíjese el versículo 4 lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Unos poquitos. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unos poquitos cristianos, ¿ok? Que no se han manchado. Por el contrario, había otros varios más personas, otras varias personas que eran solo convencidos, que o estaban ahí de alguna forma, pero tenían, respetando el contexto de lo que dice el versículo 4,
tenían sus vestiduras manchadas. ¿Ok? Y, como dice ahí, no andarán con Cristo en vestiduras blancas porque son indignos. Eso es lo que podemos sacar, hacer un paralelo de la gente que tenía sus vestiduras manchadas. ¿Ok? Según lo que dice el versículo 4. Acuérdese, estamos haciendo una aplicación histórica. Estamos leyendo y entendiendo solamente historia. ¿Ok? Nada que ver todavía, aún en esta pasada, con el tema futuro. Solamente historia. Bueno, soy majadero con esto, hermano, para que no piense de que, oye, pero esto significa esto significa que va a pasar acá. No, no, no. Estamos haciendo una aplicación histórica y estamos siendo rigurosos con la aplicación de esa regla. La regla de las 3 aplicaciones. ¿Bien? ¿Qué más? El Señor les exhortó a esta iglesia, Sardis, les exhortó a que se mantuvieran limpios de los errores de su iglesia muerta. ¿Bien? Vamos a ver el versículo 5. Perdón, el versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y fíjese el versículo 5 ahora. El que venciere será vestido de sus vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor les exhorta a esos pocos que habían, a esos pocos que no habían manchado sus vestiduras, a que se mantuvieran limpios de los errores de su iglesia muerta, que no se contaminaran con el resto, básicamente. ¿Bien? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la historia secular? Bueno, Sardis fue una antigua capital del reino de Lidia, muchos años, un par de siglos antes de Cristo, y que esta capital fue cambiando de varias manos. Primero con el Imperio Persa, después con Alejandro el Grande, y por último con los romanos. Como que fue cambiando de estandarte esta ciudad. Por lo tanto, tiene influencia de esos 3 imperios grandes, de los persas, de los griegos y de los romanos. ¿Ok? Hay una mezcolanza de cosas, de culturas en esta ciudad y por lo tanto en esta iglesia también. La iglesia es difícil que se pueda abstraer completamente de lo que pasa en su ciudad. La ciudad generalmente, la cultura de la ciudad es la cultura de las iglesias o de la iglesia local en cada sitio. ¿Ok? Porque se compone de gente, de personas. ¿Sí? ¿Qué más dice la historia? Que en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó todo. Pero esta ciudad, después de Cristo, ya estamos en el primer siglo, el año 17 después de Cristo, ya es parte del primer siglo lo que sucedió con el terremoto. Bueno, hubo un gran terremoto que destruyó todo, pero fue reconstruido con la ayuda del emperador Tiberio, ya con el imperio romano sub, sojuzgando esta ciudad, eh, lo pudieron construir con este emperador Tiberio. Bien, eso es lo que dice la historia, dice muchas otras cosas, pero para efectos del estudio vamos a dejarlo solamente con eso. Interesante lo del terremoto, ya usted va a saber por qué. Fíjese el año del terremoto y no se olvide de que hubo un terremoto en el primer siglo acá. Bien, ¿cuál es la ubicación de Sardis? ¿Dónde está? Acá, Sardis. Está, bueno, es próximo a Éfeso, Esmirna, Antioquía, acá está, Asia Menor. Usted ya sabrá que hoy podemos decir que esto está ubicado también en Turquía. Bien, y nunca se olvide de esta islita muy pequeña que está acá, que es la isla de Patmos, donde Juan está escribiendo, al menos físicamente, el Apocalipsis, al menos donde recibió la visión. Porque recuérdese que fue llevado al día del Señor en el Espíritu.
según lo que dice Apocalipsis 1. ¿Bien? Perfecto, eso es Sardis. Vámonos con la sexta iglesia del Apocalipsis para seguir su aplicación histórica. Acompáñeme a Apocalipsis 3 del 7 al 13. Versículo 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sexta iglesia, Filadelfia. Filadelfia. El contexto de esta porción nos hace entender que es una iglesia floja. Bien, porque tiene poca fuerza, dice. Bueno, Filadelfia quedaba a 20 o 30 kilómetros al sudeste de Sardis. Ya lo vamos a ver en mapa. Bien, esta iglesia, Filadelfia, era una iglesia con poca fuerza. Fíjese el contraste acá. El Señor dice que acá que versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que aún con poca fuerza, entre comillas, hay que ver de qué tipo de fuerza se está refiriendo acá. Poca fuerza, pero aún así, sus miembros de la iglesia de Filadelfia eran fieles a la palabra del Señor. Lo que leímos en el versículo 8. Es interesante el contraste porque poca fuerza, pero son fieles. ¿A qué se estará refiriendo esa frase de poca fuerza? Interesante. Bien. Y hay otra cosa más interesante todavía, que el Señor a esta iglesia de Filadelfia solamente tuvo buenas palabras para esta iglesia. Si usted lee acá, lo único malo que podría ser que se le dice, o la única exhortación para que cambien, tiene que ver con la poca fuerza. Pero el resto son todas loas. ¿Ok? Podemos decir que una de las mejorcitas iglesias de las que hemos estado leyendo hasta ahora. ¿Ok? El Señor solo tuvo palabras buenas para esta iglesia, en esta porción al menos. ¿Ok? ¿Qué dice la historia? La historia secular dice que esta iglesia, Filadelfia, fue fundada por Atalo II, Filadelfo de Pérgamo, el año 150 antes de Cristo. ¿Ok? Antes de Cristo. ¿Por qué es interesante esto? Porque estamos hablando que estamos posicionados en el primer siglo después de Cristo. Y fue fundada el 150 antes de Cristo, por lo tanto son un par de siglos los que tiene hasta este momento aproximadamente esta iglesia. Es una iglesia o una ciudad joven, mejor dicho, muy joven. Bueno, otra cosa, y recibe el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal de hermanos, como una indicación de su lealtad por su hermano mayor Eumenes II, que era el rey de Lidia en aquel entonces. Entonces, ¿por qué le ponen Filadelfia? Para un poco describir el amor fraternal por la lealtad que tenía con su hermano mayor.
De ahí viene el nombre Filadelfia. Amor fraternal. Bien, fue reedificada por el emperador Tiberio, lo mismo que Sardis, después de varios terremotos ocurridos en el primer siglo. Se recuerda que con Sardis vimos que también había un terremoto en el año 17, o vamos a verlo, sí, el año 17 después de Cristo, el primer siglo. También fue reconstruido por el emperador Tiberio, que era el mismo emperador que estaba sojuzgando también esta ciudad de Filadelfia. ¿Ok? Vemos cómo llega el imperio acá a reponer o a reedificar esta ciudad. ¿Ok? Y fíjese, otra cosita más. Por sus grandes edificios, no edificios de varios pisos ni nada, sino que por sus construcciones, eso quiere decir acá, por sus grandes construcciones o edificios y templos, Filadelfia llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. ¿Ok? Usted conoce ya lo que es Atenas, los monumentos que hay ahí y todo lo demás, y la idolatría también que había y hay inclusive en ese lugar. Pero lo interesante acá es que Filadelfia, eh, por parecerse a Atenas en ese sentido, llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. Bien. Y bien, el mapa cambia un poco, me costó encontrarlo donde estaba el resto de mapas también, me costó encontrarlo. La verdad no lo encontré, solamente encontré un mapa de Pérgamo que hacía una referencia a Filadelfia. Pero encontré dónde estaba ubicado Filadelfia, entonces acá usted lo puede ver. La flechita roja que está acá nos indica dónde está ubicado Filadelfia. Asia Menor, Turquía, hoy. Y acá podemos ver la Odisea, Filadelfia, Tatira, Sardis, las 7 iglesias del Apocalipsis, como dice acá, en el mapa. Lo que nos interesa acá es Filadelfia, para que usted sepa dónde está, acá. Y no se olvide que por aquí, como según vimos en los otros mapas, está la isla de Patmos. Como que Juan está escribiendo hacia allá, de aquí hacia allá, hacia Asia Menor. ¿Ok? Interesante Filadelfia, tiene mucha cosa que podríamos hablar, pero lo más interesante es que es la iglesia que no recibió ninguna exhortación para cambiar la mente o cambiar lo que estaban haciendo, sino que es ok, lo están haciendo bien, sigan haciéndolo, no lo pierdan, reténganlo. Bien, y por último, llegamos a la iglesia Laodicea, que es la iglesia de moda, que es bien particular el nombre que tiene, ya lo vamos a ver por qué. Laodicea, es simpático el nombre, quiere decir la iglesia de moda. Según lo que vamos a leer acá, tiene un contexto con la moda, ya le voy a explicar por qué. Vamos a Apocalipsis 3, del 14 al 22. Versículo 14 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, la iglesia de moda.
Bueno, usted ya se pudo dar cuenta por qué recibe ese nombre de la iglesia de moda, porque no está ni allá ni allá, es una iglesia tibia. Bien, aplicación histórica. La Odisea quedaba a 30 kilómetros al sudeste de Filadelfia. Acá hay una cosa que yo encontré en la historia que decía que era una ciudad gemela con Colosas, donde están los colosenses. Y ahí sí tenemos evidencias bíblicas, según lo que Pablo escribió a los colosenses. Como les decía, era una ciudad gemela con Colosas. Y Colosas ya nos parece un poco más conocido, básicamente por Pablo. Bien, no nos vamos a meter ahí para respetar la aplicación histórica de la Odisea. ¿Ok? Había un versículo ahí que debía haberlo borrado y ahora lo borré, ya desapareció. ¿Qué más podemos decir de la Odisea? Bien, el mismo capítulo de la misma porción, el mismo pasaje de Apocalipsis nos dice que habían miembros ricos materialmente y no tenían necesidad de nada. ¿Ok? Y todo lo que estaba de moda en aquel entonces, en Asia Menor y en sus alrededores también, esta ciudad lo podía conseguir fácilmente porque tenía poder adquisitivo, eran ricos y por lo tanto, gracias a eso, tenían las cosas de moda, estaban contentos, cómodos y felices. Tenían todo lo que podrían necesitar, todo lo que quisieran lo tenían a la mano porque lo podían conseguir, debido a que eran ricos materialmente hablando. En capítulo 3, versículos del 14 al 22, podemos darnos cuenta de el paralelo que hace el pasaje versus ese tema de ser rico materialmente. Fíjense lo que dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Había una soberbia por parte de esta iglesia en la Odisea, porque había poder adquisitivo. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre. Esa palabra pobre hace una referencia a lo que es espiritual. Tenían cosas materiales, eran ricos materialmente hablando, pero había una pobreza espiritual. Bien. Y fíjense lo que dice el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Para que seas rico. Al principio dice que versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Pero el versículo 18 dice, eh, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, para que realmente seas rico, haciendo una referencia a lo espiritual, al oro con la deidad de Dios. Y vamos a dejarlo ahí para no meternos en una aplicación doctrinal. Acuérdese, aplicación histórica. Pero usted nota el paralelo con el tema económico, ¿verdad? Me imagino que sí. Eh, Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Algo que no le dice a la iglesia de Filadelfia. Arrepiéntete. El Señor les exhortó duramente por su apatía e indiferencia. Versículos 15 al 16, ya lo leímos, lo vamos a leer nuevamente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. No eres ni de aquí ni de allá. No eres ni blanco ni negro, sino que eres gris. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Fuerte, es una exhortación muy dura a esta iglesia. ¿Bien? ¿Qué dice la historia? Dice que esta ciudad, ojo, esta ciudad recibe su nombre, la Odisea. Yo les decía que tenía un nombre muy particular, eh, porque uno puede hacer un juego de palabras también con la Odisea. Eh, la Odisea
La ciudad recibe su nombre por la hermana, ojo, y esposa de Antíoco II. La hermana y esposa. Vale decir, estaba casado con su hermana. Y Antíoco II le pone a esta ciudad este nombre de la Odisea por su esposa y hermana, que se llamaba Laódice. ¿Sí? Interesante. Hermana y esposa se llamaba Laódice. De ahí recibe su nombre la Odisea, esta ciudad. No la iglesia, sino que la ciudad. ¿Ok? Otra cosa interesante que dice la historia, que fue poblada por sirios y judíos que fueron llevados desde Babilonia. Seguramente, eh, después de que los judíos estuvieron en Babilonia debido al cautiverio, quedaron judíos ahí, y lo que dice la historia es que esta ciudad fue poblada por sirios y judíos que fueron llevados desde Babilonia. ¿Ok? Por lo tanto, había una descendencia judía, o había cultura judía de alguna forma, o sangre judía, digámoslo así, en esta ciudad, y por lo tanto en la iglesia también, probablemente. ¿Qué más dice acá? Que esta iglesia, o esta ciudad mejor dicho, fue famosa como centro comercial en tiempos del Nuevo Testamento. También vendían cosas, eran ricas porque participaban del comercio con otras, estaban ubicados en una ubicación estratégica para tener comercio con sus pueblos, con sus vecinos. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí venía el poder adquisitivo, el poder económico de esta ciudad. Y fíjese acá, tuvieron un terremoto el año 60 después de Cristo, en el primer siglo también, pero esta iglesia, o mejor, perdón, esta ciudad era tan soberbia, tenía tanto poder adquisitivo, que las personas de esa ciudad rechazaron la ayuda de Tiberio, de Roma, para reconstruirla y reedificarla por la caída con el terremoto, sino que ellos la reconstruyeron solitos, sin ayuda de nadie, porque tenían los recursos, tenían los medios económicos para hacerlo, pero tenían una soberbia gigante porque no quisieron ayuda. Eso dice la historia de esta ciudad. Lo que les decía respecto al terremoto, la historia cuenta que estas tres iglesias, o estas tres ciudades, mejor dicho, hay evidencias de terremotos en el primer siglo. Probablemente pues, están al lado, hermanos, están al lado prácticamente de estas ciudades. Por lo tanto, un terremoto en un lado repercute en los vecinos. Entonces, eh, hay evidencias de terremotos importantes ahí. De hecho, la Biblia también, el Antiguo Testamento, algunos profetas hablan de terremotos que suceden ahí, en el sector. No quiero decir ahí en Asia Menor, pero dentro de ese lugar, digamos, de Asia. ¿Ok? Interesante esto, que por la soberbia esta iglesia rechazó cualquier ayuda. Imagínense, hermano, rechazar ayuda en un terremoto, en un momento de mucha calamidad, muertes, destrucción, etcétera. Bueno, eso habla un poquito de lo que era esta iglesia, la Odisea, de la soberbia que tenían, lo tibio que eran para las cosas del Señor, la iglesia, ahora hablo de la iglesia, y como les decía, la ciudad tenía una cultura, y generalmente esa cultura de ciudad es la cultura que tiene la iglesia también. Entonces, eso es lo que dice la historia. ¿Dónde está ubicada la Odisea? Acá. Sabemos que un poco más arriba está Sardis, un poco más al lado está Filadelfia, está Éfeso. Bueno, tenemos todas las ciudades que generalmente leemos en el Nuevo Testamento. Y no nos olvidamos de Patmos, esta pequeña isla donde Juan escribió el Apocalipsis. Bien.
Eso es, hermanos, hemos terminado con la última iglesia, hemos analizado históricamente, hemos hecho la aplicación histórica de las 7 iglesias del Apocalipsis para tener un contexto clarito, clarito de lo que viene después con las siguientes aplicaciones. Y lo bueno, hermanos, es que estamos comenzando recién el libro de Apocalipsis, a pesar de que ya llevamos 3 meses inmersos en el estudio de este libro. Nos queda muchísimo más todavía para seguir estudiándolo y con calma vamos de a poco, vamos entendiendo cosas primero para después eh, aumentar un poco más el nivel de estudio, digamos. Bien, estamos avanzando con la aplicación histórica para luego ir con la doctrinal y las aplicaciones personales que podamos sacar para nosotros. Bien, y como conclusión, hermanos, solamente decir que en Apocalipsis 2 y 3, Dios nos ha dado un vistazo de la historia de las 7 iglesias al final del primer siglo, después de Cristo, lo que sucede después de la continuación de los apóstoles. Lamentablemente, a algunas les va bien, como Filadelfia, lo vimos acá, que no tenía ninguna exhortación a arrepentirse por parte del Señor, solamente lo que hacen hoy, sigan haciéndolo, pero la mayoría ya había comenzado a desviarse de los caminos de Dios. Aún en el primer siglo, hermanos, cuando estaba calentita la palabra del Señor, cuando los apóstoles ya habían dejado de existir, estaba el pasamanos del Evangelio. Aún en ese entonces, hermanos, ya las iglesias ya habían comenzado a desviarse del camino de Dios. Lo bueno que en varias iglesias hay un puñado de miembros que sigue fiel, pero es interesante saber que aún al comienzo ya habían estos desvíos. Después en las aplicaciones futuras, o más adelante en el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta qué tanto repercutieron esos desvíos, esos pequeños desvíos que tuvieron al comienzo de estas iglesias. Y bueno, esos desvíos en la historia hoy nos repercuten de alguna manera, porque un pequeño desvío en ese tiempo, en el primer siglo, hoy, 2000 años después, ese pequeño desvío ya no es un pequeño desvío, sino que es un gigante desvío. Bien, lo podemos ver después, sin meternos tanto en eso. Lo interesante, hermano, es que hemos revisado la aplicación histórica de Apocalipsis 2 y 3 para ver detalles de la historia antes de iniciar con las aplicaciones doctrinal, la aplicación doctrinal, perdón, y las personales. Así que estamos llegando al final de esta clase. El siguiente clase va a ser un nuevo maestro. Así que hermanos, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por haberse tomado el tiempo de aprender, de querer entender más de la Biblia, sobre todo de este libro Apocalipsis. Así que le invito a que ore conmigo para que el Señor bendiga esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase, Señor, que tú nos das. Gracias porque pudimos desarrollarla de buena forma, sin interrupciones, Padre Santo. Te pido que nos haya quedado claro, hayamos entendido de la aplicación histórica de estas iglesias. Gracias porque podemos aprender sin ninguna barrera, Padre Santo. Te pido que nos bendigas esta semana que comienza, Padre Santo. Y gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eso, hermanos, muchas gracias y nos encontramos en una siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Chao.